Los genes del sistema HLA se heredan de forma autosómica codominante, es decir, que en la membrana celular se expresan los productos de ambos alelos del gen, el de origen materno y el de origen paterno. La relación de antígenos expresados por un individuo se denomina genotipo HLA, exceptuando los raros casos en los que se produce recombinación genética entre cromosomas homólogos en la meiosis. Los genes se heredan en bloque, haplotipos, es decir, se transmiten en bloque los alelos de los genes HLA de un mismo cromosoma. Inmunodeficiencia primaria muy rara, debida a un defecto en la producción del anión superóxido por la enzima NADPH oxidasa. Esta enzima es un trímero donde cada cadena peptídica está codificada por un gen diferente. Enfermedad con heterogeneidad de locus. 2/3 de los casos ligados al cromosoma X, citocromo B558, y 1/3 son autosómicos recesivos. Los hallazgos clínicos que presentan son infecciones bacterianas y fúngicas recurrentes, ya en las primeras etapas de la infancia. Las infecciones no se controlan por los neutrófilos y pueden dar lugar a la formación de granulomas. Los enfermos con EGC no sufren infecciones con bacterias catalasa negativa. El diagnóstico se realiza con la prueba del nitroazul de tetrazoilo, NBT, y la bioquimioluminiscencia. El único tratamiento curativo es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Las inmunodeficiencias primarias de linfocitos T son también conocidas como inmunodeficiencias combinadas severas, ya que una disfunción en los LT va a conllevar la mala función de los LB, teniendo clínicamente los pacientes afectos infecciones típicas de inmunodeficiencias celulares, pero también humorales. Dentro de las IDCS, inmunodeficiencias combinadas severas, se encuentra la IDCS, ligada al X, o también llamado defecto en la cadena gamma común del receptor de la interleuquina 2. Por otra parte están otras IDCS cuya herencia no está ligada al cromosoma X. Los escasos linfocitos T del injerto destruyen las células del hospedador y atacan tanto al sistema inmune como al resto de los tejidos. Aparece solamente cuando se cumplen estas tres condiciones: trasplante de órganos entre personas no histocompatibles. El receptor está fuertemente inmunodeprimido. En el órgano trasplantado existen linfocitos T vivos y funcionales. El único trasplante en el que se cumplen las tres condiciones es el de médula ósea y parcialmente el de intestino. La enfermedad de injerto contra huésped, en función de su presentación clínica, se clasifica en aguda, si aparece en los primeros 3 meses tras el trasplante, o crónica, si lo hace posteriormente a los 3 meses, o si siendo de comienzo agudo, se prolonga tras los 3 meses. El hallazgo clínico más frecuente es el RAS cutáneo. En un paciente que ha sufrido un trasplante de progenitores hematopoyéticos, debemos sospechar EICH, enfermedad injerto contra huésped, ante la aparición de esta erupción cutánea. Otros hallazgos característicos de la EICH son el desarrollo de bronquiolitis obliterante y diarrea por mucositis intestinal. En el diagnóstico de las inmunodeficiencias, el tipo de microorganismo que produce las infecciones nos debe orientar hacia la identificación del componente inmunológico que está alterado. Así son típicas las infecciones por bacterias extracelulares en las deficiencias humorales, por bacterias encapsuladas en los déficits del complemento, por gérmenes de crecimiento intracelular, principalmente virus y micobacterias, en las deficiencias celulares, y finalmente por gérmenes catalasa positivos en los defectos de la fagocitosis. También la presentación clínica, edad de aparición, infecciones, patología autoinmune, etc., nos dirigen hacia el diagnóstico de la inmunodeficiencia primaria. En las ID, inmunodeficiencias humorales, predominan las infecciones ORL y pulmonares. En los déficits celulares, infecciones virales, candidiasis y oportunistas. En el complemento, meningitis de repetición y fenómenos autoinmunes. Y en la fagocitosis, infecciones piógenas cutáneas de repetición.
Se origina por un defecto congénito en el desarrollo embrionario de la tercera y cuarta bolsas faríngeas que resulta en aplasia o hipoplasia severa del desarrollo del timo y de las glándulas paratiroides. Algunos niños afectados que padecen una forma parcial del síndrome no sufren excesivas infecciones y crecen normalmente sin requerir tratamiento. Otros más afectados se parecen a los pacientes con IDCV en su susceptibilidad a infecciones por patógenos oportunistas, virus hongos y Pneumocystis carinii, y a enfermedad de injerto contra huésped por transfusiones no irradiadas. Los casos severos se tratan con trasplante de timo fetal de donantes idénticos. Hels y Combs realizaron la clasificación de las reacciones de hipersensibilidad estableciendo 4 tipos, en los que podemos clasificar las enfermedades de etiología inmunológica. El tipo 1 comprende los fenómenos mediados por la IgE, como los fenómenos alérgicos. El tipo 2 se refiere a los fenómenos mediados por anticuerpos citotóxicos, los que activan el complemento. El tipo 3 son las enfermedades producidas por inmunocomplejos, glomerulonefritis, etc. Y finalmente el tipo 4, las desarrolladas por la inmunidad celular, linfocitos T. El trasplante se puede clasificar en función del origen de la pareja donante-receptor. Hablamos de trasplante xenogénico cuando el donante y el receptor son de especies diferentes. Trasplante alogénico cuando pertenecen a la misma especie pero son individuos genéticamente diferentes. Trasplante singénico cuando son de la misma especie y además genéticamente idénticos. El trasplante autólogo es aquel en el que el donante y el receptor son el mismo individuo. Los linfocitos colaboradores o cooperadores tipo Th1 se caracterizan por poner en marcha respuestas de tipo celular, es decir, por activar principalmente a los linfocitos T citotóxicos y a las células NK. Esta activación la realizan principalmente porque al activarse, los Th1 ponen en marcha su síntesis masiva de las interleuquinas IL-2, IL-12 y del interferón gamma. Los linfocitos colaboradores tipo Th2 activan respuestas humorales al actuar las interleuquinas que producen IL-4, IL-5 e IL-6 sobre los linfocitos B y las células plasmáticas. Las células Th3 inhiben respuestas, tanto Th1 como Th2. Profundas deficiencias en la función de linfocitos T y B. Las infecciones persistentes por organismos oportunistas como Candida albicans, Pneumocystis carinii, virus varicela zoster, sarampión, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr y bacilo de Calmette-Guerin provocan la muerte de los niños afectados. Los niños afectos no son capaces de rechazar tejidos extraños y pueden sufrir enfermedad de injerto contra huésped al ser transfundidos con productos sanguíneos no irradiados. Los linfocitos T no responden a la estimulación con mitógenos. Aunque los orígenes genéticos de este síndrome son diversos, un 60% de los individuos estudiados tenían alteraciones en el gen de la cadena gamma compartida por varios receptores de citocinas, IL-2, IL-4, IL-7, IL-9 e IL-15. Este hallazgo explica cómo una mutación sencilla puede afectar a múltiples tipos celulares cuya fisiología depende de algunos de los receptores afectados. Cuando los receptores activadores se unen a su diana, se genera una señal destructora. Esta señal es anulada si se produce de forma simultánea otra señal inhibidora mediante el reconocimiento de las moléculas de clase 1 en la superficie de la célula. Todas las células nucleadas expresan normalmente moléculas de clase 1 en su superficie y la pérdida de esta expresión se produce como consecuencia de la infección o de la transformación maligna. Así, las células que pierden la expresión de moléculas de clase 1 son, de alguna forma, reconocidas como células anormales y no desencadenan una señal inhibitoria por los receptores inhibidores, permitiendo su destrucción por las células NK mediante la inserción en la membrana celular de una molécula formadora de poros, la perforina, y la entrada en la célula de granzimas citotóxicas que inducen la muerte programada.
Dentro de los fenómenos de tolerancia central de los linfocitos T, destacan los procesos de selección negativa y positiva mediante los cuales son eliminados los linfocitos T que no son capaces de reconocer moléculas HLA y los que reconocen con demasiada avidez las moléculas propias. El conjunto de los fenómenos de tolerancia durante el desarrollo de los linfocitos, tolerancia central, como los que se producen a nivel periférico, órganos linfoides secundarios, van dirigidos a eliminar el reconocimiento de lo propio y lograr, por lo tanto, la autotolerancia. Dentro de la clínica de las inmunodeficiencias hay que mencionar que son frecuentes la aparición de procesos neoplásicos. De hecho, ser inmunodeficiente es un factor de riesgo para sufrir neoplasias. De entre ellas, la más frecuente es el linfoma no Hodgkin. En pacientes inmunodeprimidos secundarios al tratamiento con ciclosporina, la neoplasia más frecuente es el carcinoma de piel tipo escamoso. Los linfocitos T citotóxicos pueden ejercer esta función desde dos vías. La vía de FAS/FASL, CD95/CD95L, que pone en marcha los mecanismos de apoptosis o muerte celular programada en la célula diana. La vía de las perforinas, que conducen a la formación de poros en la membrana de la célula diana y a la activación intracelular de unas proteínas denominadas caspasas, que conduce finalmente a la apoptosis. El bazo, junto con los ganglios linfáticos y el tejido linfoide asociado a las mucosas, TLAM, o en inglés MALT, constituyen los llamados órganos linfoides secundarios. Su función principal, desde el punto de vista inmunológico, es ser el lugar donde las células presentadoras de antígeno, APCS, presentan antígenos a los linfocitos, tanto T como B, vírgenes, provenientes de los órganos linfoides primarios. Los principales órganos linfoides primarios son la médula ósea y el timo. En ellos es donde se diferencian y maduran los linfocitos. En el timo se realiza el desarrollo de los linfocitos T, llamados T de timo, y en la médula ósea principalmente los B. Durante el desarrollo tiene también función de órgano linfoide primario el saco vitelino, el bazo y el hígado. El concepto de inmunodeficiencia no implica solo una carencia en algún componente del sistema inmune, sino que es un concepto más amplio en el que se incluye cualquier disregulación o descoordinación del mismo. El conjunto de las inmunodeficiencias se pueden clasificar en primarias o secundarias en función de que el defecto radique en algún componente del sistema inmune, siendo estas las primarias, o si son producidas por algún factor externo a él, las secundarias, siendo los más frecuentes los fármacos derivados de los corticoides, la diabetes mellitus y las enfermedades que cursan con inflamación crónica, lupus, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, etc. El tipo de respuesta TH que es capaz de generarse ante una infección determina el curso clínico de la misma. El ejemplo más clásico y que debemos conocer es el de la respuesta frente a la Mycobacterium leprae. Respuesta TH2, mayoritariamente IL4, produce lepra lepromatosa con títulos elevados de anticuerpos específicos, respuesta celular débil, proliferación bacteriana descontrolada en los macrófagos, lesiones destructivas en la piel. La respuesta TH1 de IFN gamma da lugar a la forma de lepra tuberculoide, intensa respuesta celular, niveles bajos de anticuerpos, granulomas alrededor de los nervios, menor número de bacterias, neuropatía periférica, menos destrucción tisular. Defecto primario: proteína tirosina quinasa de Bruton, necesaria para la expansión de las células pre-B y su maduración en células que expresan inmunoglobulinas de superficie. Carecen de células B productoras de anticuerpos. Hipogammaglobulinemia severa, de los 5 isotipos de inmunoglobulinas. Son muy susceptibles a infecciones recurrentes por bacterias piógenas. Las bacterias piógenas son aquellas que generan pus y son defendidas por la inmunidad humoral. Presentan artritis sépticas provocadas por ureaplasma, urealyticum y virus como ecovirus, coxsackie y adenovirus.
no presentan incidencia aumentada de infecciones crónicas por hongos a menos que presenten una neutropenia asociada. Infecciones víricas a excepción de los enterovirus y los virus de la hepatitis. También denominada hipogammaglobulinemia adquirida, porque en su génesis intervienen factores ambientales y genéticos. Los tratamientos con sales de oro o hidantoína y la infección por algunos virus pueden contribuir a su aparición en individuos con un fondo genético permisivo. La ICDV incluye un grupo heterogéneo de inmunodeficiencias con mecanismos variados, pero cuyo efecto común es la incapacidad de las células B para producir anticuerpos. El número de células B en sangre suele ser normal. Las células B coexpresan en su superficie IgM e IgC o IgM e IgA, pero no son capaces de madurar a células plasmáticas productoras de anticuerpos. En parte de los pacientes existen alteraciones funcionales de las células T, disminución de respuesta proliferativa a mitógenos y de la producción de citocinas. Sufren infecciones bacterianas frecuentes que les llevan a la insuficiencia respiratoria. También sufren incidencia aumentada de tumores. Durante el desarrollo embrionario se produce la formación de los linfocitos en los órganos linfoides primarios, timo y médula ósea. De forma paralela a su formación, se realizan además los denominados fenómenos de tolerancia, por los que los linfocitos autorreactivos son eliminados, es decir, su finalidad es evitar que el sistema inmune reconozca antígenos humanos normales y desencadene una respuesta frente a ellos, lo cual generaría las conocidas como enfermedades autoinmunes. Cuando se producen fallos a nivel de estos fenómenos de tolerancia, aparece la autoinmunidad. Las enfermedades autoinmunes son de etiología multifactorial, interviniendo en ellas factores genéticos y ambientales. Antígeno, sustancia que es objeto de una respuesta frente a él para neutralizarle. Antes de desarrollarse la respuesta, han debido ser reconocidos por el sistema inmune. Inmunogenicidad. Tipos: proteínas y glucoproteínas, inmensa mayoría. Polisacáridos, ácidos nucleicos, lípidos, determinantes antigénicos o epitopos. Es la parte concreta del antígeno que es reconocida por las células del sistema inmune específico. 8 a 15 aminoácidos. Pueden ser lineales, conformacionales. Es la IDP más frecuente y se caracteriza por la ausencia casi total de IgA. Afecta por igual a ambos sexos. No se conoce la causa. Parece que existe un bloqueo en la diferenciación terminal de los linfocitos B y en el cambio de clase a IgA. Se han descrito deficiencias de IgA secundarias a tratamiento con fármacos como sulfasalacina, penicilamina y sales de oro. Si se retiran, se normalizan los niveles de IgA. Suele ser asintomática, aunque presentan una incidencia ligeramente aumentada de infecciones de epitelios mucosos, respiratorio, gastrointestinal y genitourinario, neoplasias, patologías autoinmunes y por hipersensibilidad, diabetes y enfermedad celíaca. Muchos pacientes tienen en la sangre IgG anti-IgA, 44% pacientes. También puede haber IgE anti-IgA. Por ello está contraindicada la administración intravenosa de productos sanguíneos que contengan IgA, como la gamma globulina. El TNF-alfa de los macrófagos produce efectos protectores a nivel local, coagulando la sangre de los vasos para evitar la diseminación de la infección. Si los niveles son muy altos o si se produce sistémicamente, puede producir daños en todo el árbol vascular. La coagulación intravascular diseminada.